Shalom, shalom a todos los hermanos, bendiciones, los que en este momento nos ven aquí por nuestro canal de YouTube. Espero que estén muy bien, que estén pasando un día en paz, un día en shalom y también preparándose para esta gran fiesta que es Yom Teruah. Y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy, un poco de Yom Teruah. Vamos a hablar de cómo nace esta fiesta, en qué día debemos observar esta fiesta, qué es lo que significa, pero también de qué manera ha sido cambiada la fiesta, los tiempos, así como decía la palabra que cambiarán los tiempos y la ley de Dios. Entonces vamos a ahondar un poquito en lo que está pasando en medio de este gran movimiento que quiere volver a la raíz de nuestra fe, de volver a esa raíz verdadera que es la palabra de Dios. Sigamos acá. Deuteronomio 4:2 dice del 1 al 2: Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Hay una palabra aquí especial y es esa: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando. Constantemente estamos enfrentándonos a diferentes cambios en nuestro entorno: cambio social, cambio físico, cambio intelectual, cambio climático, cambio de poderes, cambio monetario, etcétera. Una cantidad de cambios que nos rodean. Sin importar cuántos cambios hagan parte de nuestra existencia, Elohim nos ordena vehementemente que la palabra de Él que Él nos está dando no se puede cambiar, no puede ser cambiada. Es una forma de advertirnos que hay cambios que sucederán en nuestro entorno y en nosotros mismos, pero no tenemos ningún derecho divino para cambiar la palabra de Dios. No hay un solo pasaje bíblico dado por el Creador que autorice algún cambio a sus mandamientos por parte de su creación. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Sin importar lo que cada predicador, maestro, teólogo, pastor, líder, cura, rabino, anciano, sabio, y sin importar su estatus social y su capacidad intelectual, digan, enseñen o justifiquen, no importan lo que ellos digan o les muestren. Si todo lo que ellos les muestran, aunque suene muy bonito, bien, todo lo que ustedes escuchen, la manera más fácil de saber que su entendimiento está desenfocado es compararlo con las enseñanzas de la Torá de Elohim. Es la manera más fácil. Si es necesario eliminar un solo mandamiento, por pequeño que éste sea, o cambiarlo, esa enseñanza no está basada en las escrituras, sino en el punto de vista personalizado de quien te esté enseñando. En 2 Timoteo 3, del 13 al 15, podemos nosotros ver, dice: por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que es por la fe de Yeshua el Mesías. Aquí Pablo le escribe a Timoteo encargándole que tenga en cuenta las escrituras que él, Timoteo, aprendió desde niño y que además le darán sabiduría en la salvación. Cuando Pablo le aconseja a Timoteo acerca de las escrituras, no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento prácticamente en su mayoría son un grupo de cartas con las cuales se comunicaban los apóstoles. Apenas el Nuevo Testamento se estaba organizando, se estaba creando por medio de todas estas cartas. Esta es una de las cartas con las cuales Pablo le dice a Timoteo, le da este gran consejo. Esto es como lo hacemos ahora, digamos, es por medio, nosotros nos comunicamos por medio de una llamada, por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico. Entonces es como si nos estuviésemos comunicando con correos electrónicos y tiempo después se reúnen todos esos correos electrónicos y se trata de ver cuál era la vida que vivíamos y cuál era la comunicación que teníamos. Eso es lo que se le llama a estas cartas, o las cartas son parte del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, las escrituras, las sagradas escrituras que le decía Pablo a Timoteo, no era precisamente el Nuevo Testamento.
La lista más antigua, completa, más antigua conocida de los 27 libros del Nuevo Testamento se encuentra en una carta escrita por Atanasio, un obispo de Alejandría en el siglo IV. Esta carta fue fechada en el 367 de la era común, de nuestra era. Es decir, habían pasado ya 300 años, que es cuando se encuentra la lista completa más antigua de este canon bíblico del Nuevo Testamento. Las escrituras a las cuales Pablo, se refiere es a la Torá, donde encuentran las instrucciones de Elohim. Los demás libros son históricos, otros proféticos, poéticos o de cantos, pero estas eran las escrituras a las que él le está hablando precisamente a Timoteo. Desde niño has aprendido a qué es lo que dice la Torá, entonces guarda esas escrituras. Perfecto, pero sigamos adelante. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 le sigue diciendo acerca de esa escritura, de esos 5 primeros libros con el cual Timoteo creció aprendiendo. Dice, toda la escritura, todos esos 5 primeros libros es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo? La Torá nos califica y nos equipa para toda buena obra. Siguiendo el contexto con el que Pablo habla a Timoteo de la Torá, él le sigue hablando que esta todavía está, la Torá está vigente entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Torá nos califica y nos equipa para toda buena obra. Pero tenemos un gran problema y lo podemos ver en Isaías 24:5. La tierra fue contaminada por sus moradores porque transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Desde el tiempo de Isaías, quien estaba en cautiverio en Babilonia y quien en este cautiverio escribió gran parte de este libro, estudios demuestran que el cautiverio de Babilonia, en Babilonia, Isaías escribió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39 en pleno cautiverio. A esta parte de Isaías se le llamó el proto-Isaías. Esto se escribió aproximadamente entre los años 740 al 701 antes de la era común, es decir, antes de nuestra era mesiánica. Es precisamente en el cautiverio de Isaías que habla que el pueblo transgredió las leyes de Dios, lo que nos deja sin ninguna garantía que hoy, después de más de, 1800 años, esa transgresión haya sido corregida por el ser humano, en especial por la clase religiosa. Él se centra en esto, quebrantaron el pacto eterno. Miremos a qué se refiere el término pacto eterno. Con esto podemos identificar el error que nuestros antepasados cometieron y está en nuestras manos empezar a corregirlo. Usted y muchas personas podrán justificar, yo mismo, podremos justificar con multitud de versos sacados de contexto que estamos bajo la gracia, que el pacto eterno se cumple en el Mesías, que no hay necesidad de cumplirlo, etcétera. Estoy completamente seguro que quienes empezaron a quebrantar el pacto eterno en el tiempo de Isaías también tenían diferentes puntos de vista y bien convincentes. Aún así, no deja de ser manipulación y quebrantamiento de la Torá. Hablemos de uno de esos pactos, el Shabbat. El Shabbat es la señal. Descubramos atentamente algunos pactos que Dios les llamó eternos o perpetuos. Así podremos identificar cuáles han sido quebrantados y cuáles se mantienen aún. No profundizaremos en todos los pactos en esta enseñanza, pero le recomiendo que los busque usted mismo, se dé cuenta de cuáles son los demás pactos perpetuos. Empecemos por el pacto perpetuo, el cual Dios sabía que lo íbamos a olvidar y por eso nos recomienda, acuérdate del día de reposo para separarlo y santificarlo. Es esa la señal, es el Shabbat. El pacto, ¿cuál es el pacto? Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando el Shabbat en sus generaciones por pacto perpetuo.
El objetivo de este pacto, ¿cuál es? Dice aquí, de cierto guardaréis mis días de reposo porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, quien os santifica. El objetivo es que conozcamos que Él es Adonai, que nos separa, nos santifica. Para eso es este día, para que Él cumpla su voluntad en nosotros, para que nos santifique, nos vuelva un pueblo solamente de Él. Pero no solamente lo vemos en Éxodo 31:13. Vámonos aquí a Ezequiel 20, del 12 al 13. Dice, les di también mis Shabbatot como señal recíproca, para que se supiere que yo, Adonai, soy el que los santifica. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto, no anduvieron según mis estatutos, desecharon mis preceptos que dan vida al hombre que los cumple y profanaron gravemente mis Shabbatot, es decir, los Shabbats. Bien, en Ezequiel también podemos ver cómo en el Shabbat Dios nos santifica o nos separa para Él, pero también podemos ver que la historia nuestra historia ha entrado en un bucle en el cual no podemos salir, no hemos podido salir, por lo menos la clase religiosa, y seguimos enseñando, seguimos escuchando enseñanzas donde se habla de que el Shabbat puede ser cualquier día, el Shabbat puede ser cuando te dan vacaciones, el Shabbat puede ser un lunes, un martes, un miércoles, porque es el día que tú descansas. No, el Shabbat es el séptimo día y es el único día al cual Dios le dio nombre. No hay nombres para los otros días. Bien, está el día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat. Ya esos nombres es otra historia, pero no son los nombres que Dios les dio a los días. Solamente Él se enfocó en darle el nombre al día que Él quería que siempre recordásemos, Shabbat. Vamos a hablar de las fiestas solemnes. En Levítico 23 vemos cómo antes de hablar de las fiestas solemnes y perpetuas además, las cuales son 7, no son 8, no son 9, no son 3, no son 4, son 7. Dios se encarga primero el día de Shabbat. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes de Adonai, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat para Adonai en todos vuestros asentamientos. Estas son las fiestas solemnes señaladas de Adonai, las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. Y sigue hablando precisamente de las fiestas, pero hay algo que sucede. Esas fiestas, esos tiempos señalados iban a ser cambiados. Vamos a ver Daniel 7:25. Dice, y los 10 cuernos, aquí está hablando del final de los tiempos, bien, de lo que se le ha llamado la tribulación. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Se acuerda? Los 7 años. Bueno, pero aquí lo más importante y donde quiero que nos enfoquemos es de que intentará cambiar los tiempos, las fechas señaladas por Elohim y también la ley. Al cambiar las fechas, está cambiando la ley. Eso lo podemos ver hoy en la cantidad de personas que sinceramente están equivocadas y están tratando de guardar fiestas de una manera que no es bíblica, simplemente es porque lo enseñaron hombres y quieren mantener una línea de, digamos, solemne, bien, aprovechando esta palabra que está aquí en la pantalla, una línea solemne pero humana, porque fueron los hombres los que enseñaron esta clase de formas en cómo se guardan las fiestas de Dios. Bien. Importante entender que Yeshua les dijo a la clase política, a la clase religiosa, ustedes invalidan la ley de Dios por los mandamientos, por las costumbres de vuestros ancianos. Y son esas mismas costumbres que hoy en día se están guardando
repitiendo lo mismo que la clase religiosa estaba haciendo en el primer siglo cuando nuestro Mesías estaba entre nosotros, personalmente. Acuérdense, intentarán cambiar los tiempos. Para esa palabra tiempos es la palabra hebrea semán, bien, que significa ocasión designada o tiempos señalados, o sea, fiestas que Dios nos dio. Acuérdense, si cambian la fiesta, en cómo se celebran, también están cambiando la Torá, porque es más importante el mandamiento ortodoxo o el mandamiento de los ancianos que el mismo mandamiento de nuestro Elohim. Hablando un poco de esta fiesta, Yom Teruah, está en Levítico 23:23. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes será para vosotros de solemne reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. No haréis ningún trabajo de servidumbre y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Centrémonos en mirar cómo, pero con detenimiento, porque es importante que usted ponga cuidado a esto, porque va a abrir los ojos a ciertas cosas que ha venido haciendo y que hacíamos, porque nosotros lo hacíamos hasta que decidimos hacer un stop, hacer un pare y decir, queremos saber si también lo estamos haciendo bien. ¿Listo? Vamos a ver estas fiestas mesiánicas que se han cambiado por poderes, han sido cambiados por poderes religiosos que obedecen a una agenda antimesiánica y se oponen a Dios. ¿Lo hacen conscientes? No. Bien, son muy sinceros, pero están ignorando realmente la palabra de Dios por seguir mandamientos de hombres, ya lo hemos dicho. La palabra terúa significa aclamación de alegría, estrépito, estruendo, grito de júbilo. Bien, de esto es lo que significa una aclamación de alegría al son del sonido del cuerno del carnero. Tengamos en cuenta que este grito de aclamación, de alegría, de júbilo es una celebración al toque del shofar, proclamando el regreso del rey y la coronación de su majestad Yeshua HaMashiach. Esto es lo que nosotros celebramos en este Yom Teruah. ¿Cuándo se celebra Yom Teruah? El primer día del séptimo mes, Levítico 23:24. La Biblia no le ha dado nombres a los demás meses, así como en los días de la semana también son los meses del año. Al único mes en el cual el Señor Elohim dio nombre fue Aviv, donde sería el primero de este mes de Aviv, sería el comienzo de los años de su pueblo, del que él llama a su pueblo, del que acepta ser parte de su pueblo. La Biblia no tiene un nombre para el séptimo mes. Parece que no hay mucha importancia en este nombre, solo en el día en el cual tendremos una santa convocación, es decir, un Mikra Kodesh, en donde nos reunimos juntos, celebramos esta grandiosa y magnífica, significativa fiesta. El Rosh Hodesh se observa cuando la luna está oculta o cuando nace la luna. Hoy no se celebra el día en el que realmente se enseña, no se celebra ese día, se celebra el día en el que los ancianos enseñaron, pero eso es algo realmente nuevo. No es posible saber cuándo es el primer día del séptimo mes si no entendemos cómo se observa el Rosh Hodesh, es decir, la luna nueva o comienzo de mes, cabeza de mes. Hoy en día la mayoría de comunidades hebreas y judías celebran el Rosh Hodesh en el día que no es, haciendo cumplimiento de la palabra en Daniel, lo leímos, donde muestra que los tiempos señalados por Elohim tratarán de ser cambiados por el poder religioso. Miremos una de las fuentes que habla de cómo se observa el nuevo mes en los tiempos, cómo se observaba en los tiempos del primer templo. Para esta explicación no usaré estudios digamos, religiosos cristianos, católicos, mesiánicos, no, usaré los escritos judíos directamente, lo que ellos mismos dicen del Rosh Hodesh. Bien, y donde explican claramente cómo se observaba este día especial. La librería judía Chabad de Israel nos dice lo siguiente. Aquí está, vamos acá. Con el avistamiento del nacimiento de la luna,
Rosh Hodesh fue determinado por el Sanedrín, que investigó a los testigos que testificaron y que venían a decir que vieron el nacimiento de la luna. Si se confirmaba el testimonio de los miembros del tribunal, bien, entonces anunciaban la santificación del mes cantando santo, santo, kadosh, kadosh, bien, o algunos hoy dicen kosher. Después de esto, de transmitir esta noticia a todas las comunidades en aquel tiempo, encendieron faros en las cimas de las montañas. En algún momento, los samaritanos, eso está en el tratado de Rosh Hashanah capítulo 2 y en la Mishnah 2, encendieron sus propios faros que interrumpieron la transmisión de las noticias y luego determinaron que el anuncio de la santificación del mes sería entregado por mensajeros. Hoy en día Rosh Hodesh se determina con anticipación según el calendario establecido por Hillel II. Ya vamos a ver en qué año. Bien. Tenemos que entender que el calendario judío se basa en el ciclo lunar, el calendario hebreo. Hacia el comienzo del ciclo lunar aparece como una voz delgada. Sigue diciendo en esta página, nosotros sabemos de que el comienzo del ciclo lunar comienza cuando la luna aparece como una hoz delgada. Esta es la señal del comienzo del mes hebreo. La luna crece hasta llenarse a mediados de mes y luego comienza a menguar hasta que ya no se ve. Permanece invisible durante aproximadamente 2 días. Luego reaparecerá la delgada hoz y el ciclo comienza de nuevo. En el comienzo del mes aparece la luna como una hoz delgada. ¿Les suena de algo? Esto es lo que ellos veían y nombraban que era un Rosh Hodesh. Ya les voy a mostrar la imagen. Esto es realmente un Rosh Hodesh. Es interesante que fuentes judías, con base en libros milenarios y en las prácticas antiguas, muestran que el comienzo del mes se determina por cómo se observa la luna. Pero sigamos ahondando en esta información que nos enseñará cómo debemos mirar los meses. El ciclo completo, según esta librería, esto es sacado de esta librería, esto es lo que dice ahí, el ciclo completo dura unos 29.5 días. Dado que un mes debe constar de días enteros, resulta de que a veces un mes hebreo dura 29 días, tal mes se conoce como el mes faltante, y al mes de 30 días es un mes completo. En las instrucciones bíblicas siempre ha sido importante saber exactamente cuándo comienza el mes, porque las fiestas solemnes, Moadim, están determinadas por la fecha del mes. El primer día del mes se llama Rosh Hodesh y tiene el estatus de fiesta. Sigo leyendo lo que dice esta librería. Y iba a explicar cómo se santificaba el mes, cómo se celebraba el mes o cómo determinaban este mes. A continuación se muestra una breve descripción del proceso por el cual el Sanedrín solía determinar la fecha de inicio de un nuevo mes en la antigüedad. El día 30 de cada mes, el Sanedrín solía reunirse en el gran patio de Jerusalén llamado Beit Yasek. Los testigos, o sea, casa de Yasek, los testigos que aseguraban haber visto, es decir, haber visto salir la luna la noche anterior, venían a dar su testimonio y eran interrogados por miembros del Sanedrín. Todos los miembros del Sanedrín tenían buenos conocimientos astronómicos. Sabían exactamente cuándo aparecería la luna nueva y dónde sería visible. Sin embargo, la santificación de la luna dependía de que la hoz de la luna nueva fuera vista por 2 testigos. La palabra Ra significa, o Raha, significa principalmente ver, mirar o notar. Es la palabra que se usa para ver el Rosh Hodesh, para observar el Rosh Hodesh. La cabeza de los meses. Para ti que estás escuchando, significa que realmente tienes que ver
el nacimiento de la luna en Rosh Hodesh? ¿O simplemente está siguiendo esa enseñanza y esa corriente humana donde simplemente enseñan que es cuando la luna está completamente llena? ¿Por qué toco? Algunos dirán, pero ¿qué importancia tiene? Tiene importancia cuando se enseña lo contrario a lo que dice la Biblia. Ahí cobra importancia. Bien, pero por eso estoy tocando este tema, porque muchas personas están enseñando de que el tener en cuenta el Rosh Hodesh cuando sale la luna es simplemente una práctica pagana. Y estoy leyendo una librería israelí donde habla de cómo se observaba en los tiempos cuando había templo. Deberíamos ser como niños para aprender a reconocer, a conocer más profundamente el reino de Dios, tal y como Él mismo nos lo ha mostrado. Pero si no renunciamos a lo que erróneamente, aunque con sinceridad, hemos aprendido y hemos enseñado, entonces estaremos siendo presa de un bucle interminable que nos aprisiona tras los barrotes inquebrantables de la ignorancia selectiva, porque nosotros estamos seleccionando a qué le creemos y a qué no. No estamos yendo directamente a la palabra. Bien. Sigamos aquí. A continuación se muestra una breve descripción del proceso. Bueno, esto ya lo vimos. Pero vamos a ver qué pasa aquí. Llegaban dos testigos y decían, vimos el Rosh Hodesh, la cabeza de la luna, la cabeza del mes. Hicimos avistamiento. Iban hasta este lugar, casa de Yasek, y se reunían con todos los testigos que también llegaban, porque no solamente llegaban dos, llegaban 4 o 6, pero a los dos primeros los interrogaba el Sanedrín. Bien, vamos a leer qué sigue diciendo esta página o esta librería de cómo se hacía. Inicialmente, cuando los testigos llegaban en Shabbat, si los testigos llegaban en Shabbat desde un lugar distante, no se podían mover de ahí. ¿Sí? Si llegaban y decían, hemos visto la luna y era Shabbat, ya no se podían mover de ahí durante todo el día, ya que habían salido de su límite de Shabbat, por lo que les estaba prohibido caminar más de 4 codos en cualquier dirección. Una vez que habían completado su misión, preocupado, dice, de esta limitación y de desanimar a los testigos a venir, el anciano Rabán Gamaliel instituyó que a los testigos se les permitiera caminar 2000 codos en cada dirección. Entonces, Gamaliel, ¿qué dice? Ellos ponen otro mensaje, otro mandamiento, tratando de guardar el mandamiento de Elohim, ponen más, digamos, cercas acerca de este mandamiento. Entonces dicen, bueno, el Señor dice que no trabajaremos, entonces nosotros decimos que no podemos caminar más de 4 codos. Pero cuando los testigos han avistado la luna y vienen aquí al templo, a la casa de Yasek, y dicen que han visto la luna y es Shabbat, nosotros no podemos dejarlos caminar porque estaríamos incentivando de que quebranten Shabbat. Entonces Gamaliel, que dice, abrámosles el permiso, que no sean 4 codos, que sean 2000 codos para que puedan volver a sus casas. Bien. Eso es lo que sucede y esos son a los que se le llaman mandamientos de hombres porque no están en la Torá. En caso de que se haya avistado la luna, pero la hoz de la luz no estuviese presente, no se declaraba el testimonio falso, no se decía, han mentido, están dando un falso testimonio. ¿Por qué? Porque comenzarían a temer de que iban a haber represalias y entonces nadie vendría a dar testimonio cuando veían la luna. ¿Listo? No se declaraba, simplemente se tomaba como si no hubiese habido ningún testimonio. Sigamos acá. Los ancianos del Sanedrín tenían diferentes preguntas. Bien, y estas preguntas se los hacían primero, eran por parejas, primero a uno y luego llamaban al otro. Y luego hacían otras preguntas a las demás parejas. Bien, la pregunta adelante dice, le hacen la pregunta, ¿ustedes cuando vieron la luna la vieron delante del sol o detrás del sol? Bien, la pregunta delante del sol es lo mismo que su norte y detrás del sol es lo mismo que su sur. Por lo que el tribunal, ¿por qué el tribunal haría a los testigos las preguntas a ambos por separado? Avalle, un ortodoxo antiguo, dijo,
La primera pregunta no se refiere a la posición de la luna en relación con el sol, sino al lado cóncavo de la luna. Si lo podemos ver, aquí podemos notar un lado cóncavo que es la parte oscura. Bien, a eso es lo que se refiere. Ya sea que este esté delante del sol. Si esa parte oscura está delante del sol, bien, no se tomaba el testimonio real. ¿Por qué? Porque la parte oscura siempre hay que estar al lado opuesto del sol. Bien. El rabino, el ortodoxo Yohanan, dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? El señorío y el temor pertenecen al que impone paz en las alturas. Eso está en Job 25:2. Significa que el sol nunca ha visto el lado cóncavo de la luna nueva, ni ha visto nunca el lado cóncavo de un arco iris, los cuales siempre miran en dirección opuesta al sol. Nunca ha visto el lado cóncavo de la luna, ya que la luna estaría angustiada por una sensación de inadecuación si su lado cóncavo mira hacia el sol. Por lo tanto, el sol solo ve la redondez completa de su lado convexo, así como lo estamos viendo aquí. Perfecto, solamente ahí era donde ellos sabían si los testigos estaban dando un testimonio real. Bien, o simplemente querían llegar a este lugar porque habían banquetes. Para incentivar de que viniesen, estaban preparados y hacían grandes banquetes. Por eso la gente venía a dar su testimonio. Entonces, ahí se daban cuenta si venían solamente por la comida o realmente habían visto la luna. Perfecto. Sigamos aquí. Por lo tanto, el sol solo ve la redondez completa del su lado convexo. De esta manera, él hace la paz en sus lugares altos entre el sol y la luna. Además, el sol nunca ha visto el lado cóncavo de un arco iris, por lo que los adoradores del sol, esto lo está diciendo el ortodoxo rabino Yohanan, dice, los adoradores del sol no pueden decir que el sol puede llegar a todo lugar como si fuese un dios. Bien, esa es la conclusión de este rabino. Después de que terminaron de interrogar a los dos primeros testigos, solían traer a su compañero y hacerle preguntas similares. Si los dos informes coincidían, se aceptaba su testimonio. Ese día ahora se declaraba el primer día del nuevo mes. El jefe de Sanedrín solía anunciar sagrado y todos respondían sagrado, santificado. Ahora se ha determinado retroactivamente que el mes anterior tenía solamente 29 días o 30 días, ¿bien? Según los días que llevasen. Ellos no sabían cuántos días iba a tener el próximo mes. Ellos sabían cuando salía la luna cuántos días tenía el mes que pasó. La noche siguiente es la segunda noche del mes. Se encendieron enormes hogueras en los picos de las montañas que estaban destinadas para esto. Los observadores estacionados en otras cimas de las montañas verían que se encendía un fuego y luego encenderían el suyo propio. Esta cadena de comunicación llegaba hasta Babilonia e incluso comunidades muy lejanas recibían así la noticia de que el día anterior se declaraba Rosh Hodesh. Para entender en qué momento empieza a cambiar el avistamiento de la luna naciente por simplemente la luna oculta o oscura, la cual le han llamado Rosh Hodesh, debemos saber que la práctica bíblica de observar el nacimiento de la luna y determinar este como el comienzo del nuevo mes fue cambiado por Hillel II. Vamos, para poder entender esto, tenemos que hablar un poco del Cairo Geniza. Son 400,000 fragmentos que se encontraron. El Cairo Geniza, alternativamente deletreado Geniza, es una colección de unos 400,000 fragmentos de manuscritos judíos y documentos administrativos que se guardaron en la Geniza o almacén de la sinagoga de Ben Ezra en Fustat o en el Viejo Cairo. Eso es en Egipto, ¿no? Estos manuscritos abarcan todo el periodo de la historia judía del Oriente Medio, África del Norte y Andalucía entre los siglos VI y IX y comprenden la colección más grande y diversa de manuscritos medievales del mundo. Los textos de este Genizá están escritos en varios idiomas, especialmente hebreo y arameo.
principalmente en vitela y papel, pero también en papiro y tela, además de contener textos religiosos judíos como obras bíblicas, talmúdicas y rabínicas posteriores, algunas en manos originales de los autores. La Genizá ofrece un cuadro detallado de la vida económica y cultural de la región mediterránea, especialmente durante el siglo X al XIII. El calendario fue cambiado por Gilel II, hablan en estos manuscritos, y este cambio corresponde al año 358 de nuestra era. Gilel II cambia o le hace un cambio a esa forma de ver la luna, y eso data del 358 de nuestra era, ni siquiera era del primer siglo. Sin embargo, un estudio profundo indica, esto es importante, que las festividades en aquel tiempo, 358, se observaron en fechas diferentes a las previstas por el calendario actual. Es decir, el calendario que hoy estamos viendo no es el mismo que se veía antes del 358. El calendario actual, el cual fue modificado entre los años 922 y 924, es diferente al cual se celebran antes del siglo III. En otras palabras, el calendario no alcanzó su forma moderna exacta hasta al menos los años 922 a 924 de nuestra era. Esto lo está diciendo precisamente la librería que les estoy hablando, ¿bien? Importantísimo que tengamos en cuenta que estamos repitiendo errores y necesitamos, de cierta manera, hacer tikkun, bien, corregir lo que estamos haciendo. Concluimos que Rosh Hodesh, cabeza de mes o principio de mes, lo determina solamente la primera luz que la luna muestra al nacer, y que la forma actual de cómo la mayoría de comunidades la observan no es más que el cambio de un grupo de políticos religiosos que le han hecho a la escritura. Pero ¿y qué pasa con Rosh Hashanah? Vamos a ver qué es. La siguiente explicación es tomada del programa de cultura israelí desarrollado por la Fundación Abihai en cooperación directa del Ministerio de Educación israelí. Esto no son palabras nuestras, abro comillas. El nombre del mes Tisri, como los nombres de los otros meses, nos llegó de Babilonia, del idioma arameo. Los nombres de los meses fueron traídos por cautivos de Sión, que regresaron del exilio de Babilonia a Judá hace unos 2500 años en el siglo VI antes de nuestra era, antes de la era común. La palabra Tisri proviene de la palabra aramea tisrito, que en hebreo significa comienzo. Y es cierto que en el calendario hebreo que se usa hoy, el mes de Tisri marca el comienzo del año. Están hablando según la halajá judía, pero no fue así en el periodo bíblico. La Torá menciona un comienzo diferente del año, en la primavera, en el mes de Nisan, que es el primero de los meses. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 2, de acuerdo con el comienzo de la cuenta del primer mes, es decir, Aviv, al cual se le llamó, o los que vinieron de Babilonia le siguieron llamando Nisan, Tisri es simplemente el séptimo mes. Y Rosh Hashanah cae en el séptimo mes, en el primer día del mes, haciendo uso de aquellas fiestas aprendidas en el cautiverio. Bien, esto está en el Sefer Levítico. Bueno, aquí está capítulo 23, versículo 24, es donde está hablando del primer día del séptimo mes, pero aquí mismo están hablando también de que esto fue traído, esta fiesta como nuevo año en el séptimo mes fue traído de Babilonia. No lo estoy diciendo yo, ya saben que lo estamos diciendo. Hoy sabemos muy poco sobre la tablilla hebrea, sigue hablando este sitio, este estudio. Hoy sabemos muy poco sobre la tablilla hebrea que se usó en el exilio de Babilonia. De la Biblia sabemos de que el año hebreo era un año lunar de 12 lunas o 12 meses,
que se contaban desde el mes de la primavera, Aviv, hoy Nisan, hasta el mes de Adar, en un año bisiesto se agrega un mes adicional después de Adar, es el que es el último mes. El mes hebreo comenzaba con la luna nueva, cuando la luna estaba como si naciera. Aquí lo están diciendo ellos. El mes empezaba como si la luna naciera. Siguen diciendo, parece una hoz muy delgada. Hasta la mitad del mes se llena y luego exactamente a la mitad del mes hebreo, aparece en su totalidad. Desde la mitad del mes hasta el final del mes, la luna es menguante. De un círculo completo se hace cada vez más pequeño hasta convertirse en una hoz muy delgada, hasta que al final del mes desaparece y luego nace otra vez. Hoy sabemos muy poco sobre la tablilla. Bueno, este ya lo vimos. Vamos a ver acá. Rosh Hashanah se celebra en Aviv, tomando como base histórica hebrea la Torá. El único mes al cual se le llama principio de año es al mes de Aviv, que cae entre abril y marzo. En la antigua Babilonia, así como en Egipto y la India, el conocimiento astronómico y los métodos de cálculo cronológico eran muy avanzados en comparación con el conocimiento en la tierra de Israel. Y el cálculo de los meses allí se hacía según el sol. Los exiliados babilónicos que regresaron del exilio a finales del siglo VI, antes de la era mesiánica, trajeron el conocimiento astronómico babilónico y los nombres de los meses babilónico-acadios a Israel. El uso de estos nombres extranjeros eliminó por completo los apodos hebreos que se solían usar antes, en la antigüedad, antes del exilio a Babilonia, y estos nunca regresaron al calendario hebreo. Cierro comillas. Esto es lo que dice precisamente este lugar que se ha encargado de publicar estos estudios de cómo se celebraba el Rosh Hashanah y cómo fue cambiado. Los nombres de los meses fueron simplemente adicionados porque así se les llamaban en Babilonia, pero Dios nunca le puso nombre a los meses. Hay algo que está pasando entre nosotros y es de que, digamos, especulando un poco, estas son palabras ya nuestras, mías, para este momento es muy posible que muchas personas prefieran no seguir adelante con esta información, que conduce a un conocimiento más amplio de la manipulación en el cual hemos sido víctimas, pero además también victimarios. Víctimas porque hemos sido engañados por poderes religiosos que, aunque están sinceramente buscando agradar a Dios, también están erróneamente alejándose de Él. Mateo 15, del 8 al 9 nos dice, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo que usted está escuchando como doctrinal y es un precepto de hombre, es lo que lo lleva a ser una persona con el corazón alejado de Dios, aunque usted lo glorifique. El mismo Yeshua nos lo dijo. Solo poniendo un poco de sentido común, pensemos que en los tiempos de Yeshua, o sea, en el primer siglo, con el templo en pie, con la clase sacerdotal vigente, ya se habían torcido los mandamientos de Elohim. Con una agenda del enemigo, esa es la agenda del enemigo, alejar al ser humano de cumplir la instrucción de nuestro creador, y por eso se inventa historias llenas de mentiras y manipulaciones religiosas que se los va enseñando a líderes religiosos y estos lo siguen enseñando. Vemos cómo había una cantidad de víctimas tratando de agradar a Dios, pero siendo separados del camino del bien. Ahora, ¿qué podría estar pasando en este momento? Se está repitiendo la historia. Aconsejamos como cuando llegamos a este conocimiento, empezamos a aconsejar a las personas de que hagan auditoría a las multitudes. Bien, aconsejamos a los católicos, cristianos, de toda denominación religiosa y hasta a los ateos a que hagan auditoría de aquello que creen, sin darnos cuenta que somos nosotros los que necesitan la auditoría más profunda y sincera
para poder ser luz a las naciones. Nos hemos perdido en nuestras pasiones queriendo mostrar cuál grupo es el escogido por Dios, cuál grupo es el que tiene la verdad absoluta, y señalamos acusando a aquellos que no piensan como nosotros. Hemos adoptado la falsa percepción que por ser el grupo más grande, entonces somos el grupo escogido por el Creador. Pero ¿qué es lo que pasa o qué es lo que dice Mateo 22:14? Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y en Mateo 7:13 podemos ver: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso nos lo está diciendo el Señor aquí en Mateo. El ser parte de la multitud no es garantía el ser parte del pueblo de Dios. Según esta palabra, la mayoría son los que se equivocan. Busquemos con el corazón cuál es ese camino angosto que nos conduce a esa puerta pequeña, esa puerta angosta que nos lleva a la salvación de nuestras almas. Pero si usted sigue a alguien porque es grande o porque es el más elocuente o porque es el más inteligente, tenga en cuenta de que eso no es garantía. Usted tiene que seguir la instrucción de su Creador, y para ello usted tiene que abrir la palabra, no permitir que otros hagan ese trabajo por usted. Usted mismo tiene que abrir la palabra y comenzar a escudriñar las Escrituras. Vamos a ver sobre los toques del shofar, que son otro punto a estudiar en esta fiesta. Empecemos por terúa. Recordemos que la palabra terúa es un ruido de alegría, de gozo y este ruido, bien, se hará al toque de las trompetas. Sin embargo, la Torá nos dice cuántos toques debemos hacer. No, la Torá no nos dice cuántos toques. La Torá nos está hablando de que nos alegraremos en este día y tocaremos el shofar como si estuviésemos en una fiesta. Eso es lo que sucede, eso es lo que dice. Celebramos el regreso, en esta fiesta celebramos el regreso de nuestro rey sacerdote. Somos su pueblo y es motivo de regocijo, o sea, de terúa, de gozo, de júbilo. Solo hizo falta una interpretación fuera del contexto bíblico para poner un mandamiento de hombres a la fiesta de Yom Teruah. Bien, aquí dice: en Rosh Hashanah se acostumbra a tocar el shofar, alrededor de 100 golpes. Esta costumbre hace referencia al relato del libro de los jueces, en el que la madre de Sísara llora por su hijo que duda en venir del campo de batalla. Sobre el significado de la terúa, al sonar el shofar, la Gemara, estoy citando textos judíos, la Gemara dice en el tratado de Rosh Hashanah de la madre de Sísara: la lección de terúa es de unos 3 sollozos. Y estipuló la lección de terúa en 3 fragmentos. Abiba dijo: seguramente Peligi escribiría. Es decir, Abiba, un ortodoxo, habla de otro ortodoxo. Dice: este seguramente escribiría: tendrás un día de regocijo, y los intérpretes dicen que ese día será para ti un día conmemorativo, y está escrito en el nombre de Sísara, que por la ventana se asoma la madre Sísara, y lloró el saber, y gimió el saber, y lloró y lloró. Podemos ver que los ortodoxos han interpretado un evento que aparece en la Biblia, y según ellos, un ángel contó las lágrimas de la madre de Sísara y la cantidad de los sollozos que tuvo. El número de esto fue 100. Por eso el mandamiento o la halajá judía es tocar el shofar 100 veces en este suceso. Algunas comunidades sefardíes hacen un toque adicional. Hoy estos toques son parte de un grupo de mandamientos creado por hombres y rechazados por Dios. Marcos 7:13 nos dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Vemos cómo ellos tomaron un pasaje bíblico, la madre de un hombre que iba a guerrear en contra de Israel, se llevaba a las doncellas, mataba a los hombres. Un hombre, decían que era muy poderoso, y las batallas suyas no duraban mucho tiempo, duraban entre 3 y 4 horas. La madre de Sísara ya sabía
según toda la historia, sabía que después de 3 horas su hijo ya podría estar regresando. ¿Por qué? Porque tenía muchos carros y mucho ejército. En esta batalla que va contra Israel, este hombre pasaron las 4 horas y no llegaba. La mamá se asustó, dijo, pero él siempre llega temprano porque termina la batalla temprano. Entonces, sus lágrimas por su hijo, ese sollozo, fueron supuestamente 100 lágrimas y 100 sollozos porque su hijo no volvía. Y preciso en esa guerra, él murió. Hablan entonces los judíos de que, o los ortodoxos, que estas lágrimas no eran por tristeza por las doncellas de Israel, ni por los hombres que estaban muertos, sino por su hijo que estaba matando a los hombres y a las doncellas. Por eso se toca esa trompeta, o se hace esos 100 toques, pero no porque la Biblia lo diga. Es decir, pusieron un mandamiento porque les pareció, tuvieron una idea de que fueron 100 lágrimas y que un ángel los contó. No sé en qué momento hablaron con el ángel, no sé en qué momento tuvieron esa charla y dijeron, hey, sí tenemos que tocar, pero eso no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, simplemente no se hace. Bien. Sigamos con las fiestas. Esto es importantísimo que ustedes entiendan que las fiestas apuntan únicamente a nuestro Redentor. Todas las fiestas son mesiánicas y en esto necesito que ustedes tengan mucha atención. Cuando aprendemos sobre las festividades debemos recordar que todas las festividades juntas cuentan una historia completa llamada el plan de salvación de Dios para la humanidad. Cada festividad, día festivo o fiesta del Creador, marca una estación en el plan de salvación del Mesías Yeshua, de nuestro Mesías, que incluye la expiación de los pecados, la limpieza de Israel, de su impureza y su colocación en la posición original para la cual Dios lo escogió. Es decir, para ser un reino de sacerdotes, una nación santa entre las naciones. Todas las festividades son un símbolo y una sombra para enseñar y señalar el evento real que tendrá lugar en el futuro. Para eso debemos ver la epístola, también podemos ver la epístola de los Hebreos capítulo 9. El templo terrenal es un modelo del celestial, dice ahí. Aquí podemos ver las 7 fiestas de Elohim. Vamos a ver las primeras fiestas, las fiestas de primavera, donde está Pesaj. Pesaj se celebra en Aviv 14. ¿Qué celebramos nosotros? La crucifixión, el sacrificio de Yeshua para darnos libertad de un pecado que no nos permitía volver a él. Bien, el mandamiento de Pesaj lo vemos en Éxodo 12, pero vemos su cumplimiento en el Mesías en Mateo 26, del 17 al 27. Hamatzá, panes sin levadura, la sepultura de Yeshua, se celebra al siguiente día de Pesaj, Aviv 15 hasta Aviv 22. Lo vemos, el mandamiento lo vemos en Levítico 23 del 6 al 8 y vemos también cumplimiento en 1 Corintios 5 del 7 al 8. Te dejo la tarea para que usted lo busque. Bikurim, primeros frutos. Y ahí donde vemos la resurrección de Yeshua, cumpliendo Bikurim, los primeros frutos. Él es el primer fruto de los resucitados. Algunos dicen, no, pero mire que también hubo otros resucitados, sí, pero dejaron de vivir. Yeshua no. Él es el primero de los resucitados que vivirán para siempre. Lo vemos en Levítico 23, del 9 al 14, el mandamiento, y su cumplimiento, 1 Corintios 15, del 20 al 23. Y Shavuot, que es la otra fiesta que también se celebra y que ya se cumplió, es Pentecostés, el derramamiento del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia. Esto se celebra en el mes tercero, el día 7 del mes tercero. Lo vemos en Levítico 23, del 15 al 22, y su cumplimiento está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Bien. Siguen las otras 3 fiestas, que son fiestas también mesiánicas y que son las fiestas que se van a cumplir. Vamos a ver aquí las fiestas. Bien. Vemos Yom Teruah.
toque de júbilo por la llegada, el regreso de nuestro Mesías. Es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta esta fiesta que la vamos a celebrar ya en esta semana, Yom Teruah. ¿En qué día se celebra? El día primero del mes séptimo. Así lo dice la Torá. Lo vemos en el Levítico 23, del 23 al 25. Y vemos que se va a ser cumplido en Primera de Corintios, podemos ver ese pasaje 15 del 51 al 52 que va a ser cumplido. Es interesante ver cómo las fiestas son netamente mesiánicas. Yom Kippur, día de juicio y perdón, se guarda en el mes 7, el día 10 días después de Yom Teruah. Levítico 23, 26 al 32 y Mateo 24, del 29 al 30, nos muestra qué va a suceder ese día. Y la última fiesta, que es Sukkot, Cabañas, es donde estaremos en las bodas del Cordero. Esto es el mes 7, del 15 al 22. Levítico 23, del 33 al 44, y podemos verlo en Revelaciones 20, del 1 al 6. El apóstol, bueno, ya aquí cierro esto, el apóstol Saulo enfatizó este mensaje cuando escribió la epístola a los Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue por comida y la bebida o por las festividades, Rosh Hodesh o Shabbat. Le está hablando a un pueblo hebreo que guarda comida, que guarda bebida, que guarda Rosh Hodesh, que guarda Shabbat y guarda festividades. Les está hablando a ellos y sabe que ellos tienen que salir a otras naciones paganas a llevar el mensaje. Pero el apóstol no les está diciendo, dejen de guardar, no, les está diciendo que nadie a ustedes los juzgue porque están guardando. Dice, de nuevo lo cito, por tanto, nadie os juzgue por la comida y la bebida o por las festividades, Rosh Hodesh, que es novilunio, o Shabbat, día de reposo, que son una sombra de lo que ha de venir. Dice, las festividades, la comida, la bebida, las festividades, el Rosh Hodesh y el Shabbat son una sombra de lo que ha de venir. Pero la verdad es acerca del Mesías. Es decir, todo esto nos apunta al Mesías. Todas las fiestas son la sombra, una burbuja de una cosa más grande y eterna que se cumple en nuestro Mesías Yeshua. En palabras simples, Dios no nos dio las fiestas solo para divertirnos. Las fiestas están destinadas a dirigir nuestros corazones a Dios y recordarnos a nosotros y a la humanidad el propósito de nuestra vida. Por lo tanto, una fiesta sin enfoque y sin el cumplimiento en el Mesías de Israel es como el que trabaja con necesidad, pero sabe que a final de mes no tendrá ninguna paga. Así de que si se están celebrando estas fiestas sin el propósito de aprender el evento futuro que vamos a vivir, pues no estamos haciendo nada. Abramos los ojos, estemos atentos. Si abrimos los ojos espirituales, podremos ver cómo estamos bajo un feroz ataque por parte de las huestes de maldad en las regiones celestes. El enemigo ha cambiado de estrategia y su ataque ahora es más sutil, pero tiene el mismo impacto espiritual que el más vergonzoso de los pecados. Actualmente el adversario nos está llenando de mandamientos humanos que nos alejan de la verdadera naturaleza de las instrucciones de Elohim. Leemos en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Abramos los ojos y velemos. Efesios 1:18 nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de su llamado y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No tenemos más oportunidad. Si creemos que Dios nos ha llamado a conocer mejor sus instrucciones, a conocerlo mejor a Él, entonces dejemos de seguir al que más duro hable, al más elocuente o aquel que sepa más textos bíblicos.
Cuidémonos de los que se enseñorean de la iglesia, de nuestro rey y enseñan prácticas que, aunque se vean interesantes de imitar, bonitas, solo nos desenfoca del verdadero propósito de la Torá de nuestro Creador. Celebremos este Yom Teruah de una manera más genuina, más bíblica, más depurada de prácticas inventadas y transmitidas a esta generación. Reunámonos, hagamos un gran banquete. Recordemos que en un día como este estaremos recibiendo al Señor en las nubes. Estaremos llenos de júbilo en aquel día. Si así lo creemos, entonces tratemos de sentir parte de ese gozo en esta fiesta. Bien, tratemos de sentir júbilo. Toquemos el shofar mientras compartimos acerca de este gran evento, el regreso de nuestro Adón Yeshua, que está muy próximo a suceder. ¿Cuándo debemos celebrar la fiesta? Miremos el calendario. Bien, como lo dice el calendario lunar, no como lo dice el calendario Gilel o como lo dice el calendario ortodoxo, como lo dice el calendario, cualquier calendario diferente al que diga la Biblia. Y es aquí, 25 de septiembre, muchas congregaciones dicen que es Rosh Hashanah. Cambiaron los tiempos, ¿se acuerdan? Cambiaron los tiempos. 26 de septiembre, todavía no se ve la voz. 27 de septiembre es Rosh Hashanah, por tanto, 27 de septiembre celebramos Yom Teruah, ya que es el primer día del séptimo mes. Celebremos este Yom Teruah de una manera más genuina. Se los dije, más bíblica. 27 de septiembre es el día en el que nos regocijaremos por la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hoy en día nos hemos convertido ya no en víctimas, sino en victimarios. Somos aquella generación que, por el afán de demostrar cuánto sabe, estamos saliendo a hablar sin entendimiento. Si escuchamos que alguien dijo que era mentira, salimos y ese alguien es, a nuestros ojos, es una persona de respeto. Salimos no a defender la verdad, sino a defender el punto de vista de aquel en quien nosotros creemos. Bien, esos líderes. ¿Estoy diciendo que los líderes espirituales son malos? No, son necesarios. Pero tenemos que ver profundamente a cuáles son esos líderes espirituales a los cuales vamos a escuchar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que habla de Dios es parte del pueblo de Dios. Muchos judíos, católicos, cristianos de todas las denominaciones, los que dicen ser de raíces hebreas, hebreos, muchos de ellos van a llegar donde el Señor y le van a decir: Señor, hicimos en tu nombre milagros, mira cuántos enfermos se sanaron, echamos demonios, liberamos personas, liberamos familias, todo lo hicimos en tu nombre. ¿Y qué le va a decir? Aléjense de mí, ustedes, líderes, ustedes que quebrantan la ley, hacedores de maldad. Acuérdense que esa palabra maldad tiene una palabra griega que significa quebrantadores de la ley. ¿Y cómo quebrantamos la ley? Mira, hermano, no importa que usted coma kosher, que usted no coma cerdo, ¿bien? Que usted hable de cierta manera, que usted guarde el Shabbat, que usted guarde las fiestas. Si usted en las fiestas las está llenando de prácticas religiosas, usted no está guardando las fiestas de Elohim, está guardando las fiestas de aquellas religiones que le enseñaron a usted. Vaya a la palabra y mire cómo se guarda una fiesta. Yom Teruah es un día de júbilo, de regocijo, y eso es lo que vamos a hacer. No son 100 toques, simplemente toquen el shofar. Toquen el shofar las veces que quieran, pero no le pongan un número. Lo vamos a hacer porque vamos a estar alegres de que nuestro Adón va a volver. ¿Y quién dice que no puede ser en este Yom Teruah? No lo sabemos. Así de que gocémonos, que tal vez nos tengamos que encontrar con nuestro Creador.
Muchas bendiciones a todos ustedes, hermanos. Si les gusta esta enseñanza, por favor, compártanla. Necesitamos llegar a muchas personas que vean, o si ustedes ven una enseñanza igual, no tiene que ser a nosotros a los cuales tenga usted que apoyar. Simplemente si ve una enseñanza conforme a la palabra, compártala. Esas son las enseñanzas que se necesitan compartir. La sed, nuestro objetivo no es ser los escuchados, no, nuestro objetivo es simplemente ser una voz que en medio de la oscuridad está guiando a los que se están perdiendo. Muchas bendiciones a todos ustedes y espero que tengan una semana hermosa, una semana en paz y bendecida. Que tengamos un día de trompetas lleno de júbilo y de gozo. Muchas bendiciones.